Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Buenas tardes, bienvenidos a esta propuesta que se titula La Brújula, estas charlas de café, estas tertulias que venimos compartiendo ya desde el año 2014, pero ahora estrenando estudio, gracias a la gente de Conclusión TV. Esto es La Brújula y no podría ser sino La Brújula estando en compañía de un gran amigo, Pablo Dávoli, a quien presento. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes, Lucas. Qué lindo es volver, ¿eh? Así es. Y buenas tardes a todos. Y muchas gracias, por supuesto, como bien decías, a la gente de Conclusión TV, que generosamente nos ha cedido este espacio para seguir con nuestras emisiones, que empezamos allá en las épocas de Tele1 en el año 2014. Año 2014, así es. Bueno, y retomando estas charlas que hemos decidido mencionar como La Brújula, uno de los temas recurrentes que se nos ha incluso pedido profundizar, yo no sé si te acordás, creo que allá por el año 2014-2015, cuando arrancamos, dedicamos un programa titulado Licencia para matar la hispanidad, ¿no? La hispanidad católica. De hecho, recordamos a la gente que este programa se consagra a la Virgen de Schoenstatt, así ¿no? es. Un programa en el que discurrimos por ciertos cauces de cómo nace un poco la leyenda negra española y cómo es que se fragua un poco en el mismo momento en que los organismos de inteligencia británico empiezan a fogonear la leyenda negra española con respecto de la conquista, con respecto de la Inquisición. Por supuesto que contra la leyenda negra no hay que anteponer la leyenda rosa. Seguramente que la historia es muy compleja, está llena de episodios, algunos más alegres, otros más tristes, pero hay que decirlo, sin ambajes, sin galimatías, la leyenda negra ha tenido un fuerte impulso por parte de la corona británica a partir de lo que fue el siglo XVI, ¿no? Y fue una respuesta al siglo de oro español, ¿no? Cómo la hispanidad amplió ese bagaje de cultura, de literatura, con el Cervantes que peleó en Lepanto en 1571 y después llegó al Everest de la literatura española con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Francisco de Quevedo. Y una figura que no podemos dejar de mencionar y que nos han pedido que le dediquemos un par de minutos, es al emblemático consejero de Isabel I de Inglaterra, John Dee, ¿no? Por su hermetismo, porque es una figura que ha tenido distintas aristas, es una figura que genera fascinación, pero al mismo tiempo es una figura poco conocida, o lo que se conoce ha estado viciado, ¿no?, de distintas inclinaciones a favor y en contra, ¿no? Sí, es un personaje, digamos, enigmático, y por eso ha dado lugar a todo tipo de rumores, efectivamente, y de especulaciones. Pero bien decías vos, nosotros hemos abordado su figura de manera tangencial en algún otro programa, en alguna otra edición de La Brújula, pero siempre analizando qué se nos hizo a nosotros, en tanto hispanoamericanos, en tanto miembros del mundo hispánico. Exactamente. Pero sería bueno tratar de posicionarse en el personaje o en el entorno del personaje y ver la Inglaterra de esa época, porque es una Inglaterra que cambia. Esa es la tesis que me gustaría dejar planteada, más allá del personaje, y de hecho hace al personaje, que es un escenario cambiante. O sea, la Inglaterra, y este es un primer punto a dejar ya marcado, ¿no? La Inglaterra del siglo XVI es una Inglaterra que cambia definitivamente su rostro, porque cambia definitivamente, o por lo menos lo ha hecho hasta ahora, su clase dirigente. Y el hasta ahora no es casual, porque este no es solamente un programa de historia, es un programa que tiene que ver con lo que nos pasa todavía al día de hoy. Y eso lo vamos a poner de manifiesto. Y lo cierto es que es una Inglaterra revolucionaria, que genera una nueva clase alta y una nueva clase dirigente que se encarga de aniquilar los despojos o lo que quedaba de la vieja clase dirigente, que era una clase dirigente no particularmente católica, pero que pertenecía al mundo católico, estaba en paz con el resto de Europa y con España, y de hecho no hay que olvidarse
que Enrique VIII había estado casado con Catalina de Aragón. Y que de hecho, María I de Inglaterra, María I de Inglaterra, hija de los reyes católicos, claro, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Efectivamente. ¿No? Nada menos. Y la reina María, que gobernó muy poco tiempo y que intenta volver a Inglaterra y no puede retrotraer ese proceso revolucionario, en definitiva se casa con Felipe II, con el hijo de Carlos V. Entonces, ahí hay un cambio de dirección en la historia de Inglaterra que va a impactar en el resto del mundo y muy especialmente en Occidente y más específicamente en el mundo hispanoamericano o hispano-católico. O sea, porque va a ser la enemiga del imperio, de la monarquía universal española o hispánica. Y por lo tanto enemiga también de los pueblos, nos seleccionó como enemigos, de hecho, de los pueblos que formamos parte de ese ecúmene todavía hasta el día de hoy. De esa hispanidad. Un dato histórico que me parece muy importante, mencionaste a Felipe II, ¿no? Rey que se contrapone, hablando de figuras, siendo muy contemporáneo a la figura de John Dee por múltiples aristas y por múltiples cuestiones. Primero porque son contemporáneos en todo sentido. Ambos nacen en 1527. Felipe muere en 1598 y John Dee muere en 1608, 10 años después apenas. O sea, son realmente hijos del siglo XVI. Y además, como bien dijiste, Pablo, Felipe, rey de España, se casa con Catalina y su influencia llega, ¿no?, a esa isla que en su momento estaba en un estado, insisto, de una vieja aristocracia que se empezaba a renovar. Y Felipe respetó, mientras estuvo casado con Catalina, que vos dijiste fue un periodo muy, muy breve, entre 1554 y 1558, cuando fallece María. Él respetó los consensos matrimoniales y las leyes de Inglaterra, o sea, se gobernó bajo toda la legislación y aún así tuvo muchísima resistencia Felipe. De hecho, miembros de la corte, sobre todo protestantes, intentaron en su momento matarlo, ¿no?, en Westminster en 1555, o sea, organizaron una conspiración contra Felipe. Sin embargo, cuando muere María, Felipe hace un paso al costado e Isabel, que es hija de Ana Bolena, ¿no?, que sabemos que después Enrique VIII manda la considera traidora, termina decapitada Ana Bolena, pero Isabel I es la que termina de evitar ese intento de abrogar el anglicanismo que con María I se había dado en Inglaterra, con una pequeña cuestión más. Ahí viene el paso de los Tudor a los Estuardo y esa transformación y ese anglicanismo queda para siempre. Queda para siempre, aparte con una cuestión en el medio muy importante, en realidad dos. Cuando Enrique VIII hace, digamos, la fundación del anglicanismo y rompe con Roma, se apropia de todas las tierras de la Iglesia. Y ahí comenzó no solo la apropiación por usurpación de las tierras de la Iglesia, sino también la usurpación, el despojo de los monasterios. Que no es solamente un cambio de titularidad, como bien marcan algunos historiadores, es un cambio de titularidad por la fuerza, o sea, es un acto de despojo, un robo, pero además fue un cambio de destino. Porque estos nuevos nobles o estos nuevos ricos que de pronto comienzan a constituir la nueva nobleza, no solo hacen eso, sino que adoptan la ideología calvinista o la religión calvinista, como se le quiera llamar, para legitimar la usura, que hasta ese momento estaba prohibida. Un caso claro es el de Thomas Cromwell, que va a ser una suerte de tío bisnieto de Oliver Cromwell, un gran perseguidor de católicos. Los irlandeses lo padecieron, que ya en el siglo XVII. ¿Qué hace Thomas Cromwell? Se apropia de tierras de la Iglesia, obviamente echan a todos los que estaban ahí, ahora voy a hacer un comentario respecto de quiénes estaban ahí, eso pasa a ser propiedad privada de él, se convierte en el duque de Essex, pero además aplica toda la fortuna que logró, la aplica a practicar la usura, y ahí comienza toda una legitimación de la usura que ya había venido siendo anticipada por el movimiento en el siglo anterior de los Lollardos, de John Wycliffe. Uno dice los Lollardos y parece que está hablando de un grupo de bailarinas, qué sé yo. De rock. Claro, pero de rock nacional, pero en realidad los Lollardos era un movimiento revolucionario previo, para que vean que Inglaterra ya venía con una atmósfera muy convulsionada, en donde básicamente era un grupo, digamos, casi diría que son antecesores de la Reforma Protestante de Lutero, pero concretamente en lo antropológico negaban el libre albedrío, iniciando toda una corriente intelectual en el pensamiento inglés de negación que llega hasta el día de hoy
y que hasta se aplica a cómo interpretan los descubrimientos de las neurociencias los transhumanistas, de negación del libre albedrío. En lo religioso se decían cristianos, pero negaban la transustanciación, desde ya que eran partidarios de la idea asamblearia y la idea del pueblo elegido, y una idea carnalizada del pueblo elegido, o sea, al estilo del pueblo elegido eran ellos, ¿viste? Y no adoptan una idea así, y desde luego se oponían a Roma. Este movimiento revolucionario aparte justificaba la usura, que era algo que la Iglesia Católica había combatido, como había sido combatido previamente, no sé, Platón, Aristóteles habían hablado mal de la usura, la legislación más prominente de varios países de la antigüedad, o varios reinos, prohíben la usura. Ellos en realidad lo que hacen es la habilitación de la usura, con lo cual lo que se genera es una clase alta nueva, profundamente anticatólica, en el fondo anticristiana, que practica esotéricamente el ocultismo, y ahí vamos a ir a John Dee, pero que además cimenta todo su poder y su fortuna sobre la base del despojo de inmobiliario, del despojo de riquezas y al mismo tiempo sobre la base de la usura. O sea, cualquier parecido con el mundo de hoy no es mera coincidencia, en realidad uno puede establecer una genealogía. De hecho, ahí se enriquecen familias como los Russell o los Cecil, que son familias de la nobleza británica hasta el día de hoy. Exactamente. Hay una cosa que me parece llamativa en esto de los contrastes entre la figura de Felipe y de John Dee, que Felipe fue un monarca que gobernó con frontalidad, o sea, que tuvo ese temple de un monarca implacable, porque incluso está la versión de que él ofreció la recompensa que después termina tomando Baltasar Gerard para matar a Guillermo de Orange, ¿no? Que en la Holanda era el foco de resistencia contra toda esa cristiandad y esa catolicidad, que se termina después, bueno, obviamente consolidando con la Guerra de los 30 años, la Paz de Westfalia, etcétera, en 1648 recién. Pero John Dee fue todo lo contrario, fue una persona que concentró poder siendo una persona que se mantuvo en el hermetismo, tuvo, entre otras cosas, Guillermo de Orange, el taciturno estoy hablando, ¿no? Entre otras cosas estuvo en principio muy sesgada toda esta situación porque el estilo de John Dee era la de susurrador de Isabel. Fue, entre otras cosas, alguien que mantenía ese hermetismo en las cartas y las correspondencias que escribía. Era cabalista, nigromante, alquimista, astrólogo, era el astrólogo personal, era el que los designios del horóscopo, ¿no? Zodiacales le daba permanentemente a Isabel para tomar sus decisiones. Por eso digo, hay un fuerte contraste en dos estilos opuestos entre Felipe y John Dee. Pero una cosa que es importante y clave de John Dee es que es realmente el verdadero impulsor de los servicios de inteligencia. Entendido los servicios de inteligencia no como los entendemos hoy, digamos como el espionaje, superagentes, aunque hay toda una relación de conexión, porque hay un libro muy interesante que se lo recomiendo a la gente, que es un libro de Philippe Gardiner que se llama The Bond Code, el código Bond, donde explica que Ian Fleming, cuando crea el personaje de James Bond, se inspira no solamente en John Dee, sino que toda la obra de John, digamos, todos sus escritos sobre James Bond, que después se convierten en la saga de cine que todos conocemos, interpretada por grandes actores, ¿no? de la pantalla gigante, desde Sean Connery, Roger Moore. Pierce Brosnan, ¿no? Y Daniel Craig. O sea, el James Bond que todos conocemos es un tributo a ese hermetismo plagado de símbolos. Incluso 007 tenía que ver, dice este libro, muy interesante, con la firma críptica que hacía John Dee en las correspondencias secretas que mandaba, que se intercambiaba con la corona. De hecho, hay el famoso dibujito que una vez lo hicimos, pero lo quiero recordar. Acá me traigo, mira, con un fibrón. Bien. 007, cuando John Dee se escribía las correspondencias con otros intelectuales, firmaba con una especie de dibujo que representaban unas gafas, digamos. Voy a hacer el dibujito, no soy muy bueno. Representaban unas gafas, a ver si me lo toma la cámara. Digamos que básicamente hay que entender que los anteojos de la época no eran como estos que tenés vos con las patillas, sino que
empezaron siendo lupas que se convirtieron en cristales con Que aumento, que que se se convirtieron en monóculos primero, y después en estos lentes que tenían una manivela, Claro. que se acercaban solamente a los fines de leer y se volvían a apoyar en el escritorio. Tenían como una especie de, como si fuera una antifaz de una fiesta, ¿no? Sí, sí. Veneciana, no sé. Lo que digo es que esa firma, que era este dibujito, es lo que inspiró a Ian Fleming a ponerle 007 como nombre en clave a este superagente, que además se llama James Bond o Jason Bourne. Todos los agentes secretos se llaman JB, como Joaquín Amboas, que son los nombres, también las siglas de los nombres que tenían las columnas del pórtico de entrada del templo del rey Salomón, donde también estaban todos los hermetismos que estos eruditos, que eran hombres de la más alta ciencia, también tenían fascinación. O sea, incluso Francis Bacon, se dice que Sir Isaac Newton pertenecía a una logia rosacruciana y escribió un montón de obras sobre el templo de Salomón y el hermetismo. Es decir, todos conocemos al Isaac Newton. Sí, como físico. Sí, o del Principia Matemática. Claro. Pero John Maynard Keynes, el economista inglés, llegó a llamar a Newton el último mago, por esta lista desconocida. Que es una idea renacentista. Muy del Renacimiento. Hay un ¿verdad? autor inglés del siglo XVIII, creo que John Aubrey, un historiador, se escribe Aubrey, que decía, hablando de la época de John Dee, en esa época oscura, él lo reconoce en plena etapa de la Ilustración inglesa, ¿no? Dice, en esa época oscura, ser matemático, mago de conjuros, que es brujo. Mago de conjuros es brujo, concretamente, ¿no? O sea, no es cualquier mago. Sí. Ni tampoco es un hombre de trucos, sino un mago de conjuros. Y ser astrólogo era exactamente lo mismo. Y era la idea renacentista de manejar una filosofía oculta que el mismo John Dee había conseguido a través de Agripa, que a su vez había sido discípulo de Johannes Reuchlin, que se escribe Reuchlin, se lo pronunciaría así en castellano, que ellos decían, ¿por qué es superior la magia y en particular la gnosis cabalística por sobre la escolástica católica? Porque en la escolástica católica la razón está al servicio del descubrimiento de la verdad, la contemplación de la verdad, que es la idea de teoría de los griegos. La teoría es contemplación para los griegos, ¿no? En tanto dice, fíjate vos que se anticipa, nosotros hablamos como una novedad en el siglo XX, ¿no? La razón instrumental, la razón al servicio del poder, Horkheimer, dice, en realidad decía, en rigor de verdad, esto ya lo decía Reuchlin y lo mama John Dee, decía, es superior la gnosis cabalística y este tipo de magia porque te da una suerte de tecnología del poder, es decir, te da una suerte de conocimiento que no tiene que ver con la develación ni mucho menos con el disfrute de la verdad, sino que tiene que ver con la acumulación del oro y del poder. O sea, tiene un efecto práctico. Ahí aparece la famosa razón instrumental de la que se va a hablar en el siglo XX en relación a la modernidad, que la escuela de Frankfurt, lo hemos dicho en otros programas, está bien, no la pone al servicio del poder, pero la pone al servicio del eros. No importa, es otro tema. Pero además aparece claramente esta idea que en un autor argentino de origen francés, Gaudin de Roussel, aparece claramente, y este es un tema de nuestra época, la idea del saber. Gaudin de Roussel lo llama como saber tenebroso, que es un saber puramente técnico, en el sentido de Tecné, de Aristóteles, es un saber puramente técnico que está siempre al servicio, va a decir Gaudin de Roussel en el siglo XX, de un proyecto totalitario, que es lo que podríamos dedicar varios programas a esto, lo que se ve hoy en día. O sea, el hombre de hoy, en definitiva, y aparte un saber de élite, siempre es un saber de élite. Yendo al contexto inglés, siempre universidad, clase social alta, acumulación de capital. Según estos autores, aparte el origen del capitalismo verdadero está acá. El propio Marx decía que el origen del capitalismo era el despojo de los bienes de la iglesia. Exacto. Marx llegó a decir eso. O sea, en definitiva hay todo un connubio, una connivencia de factores que para quienes no pertenecemos a ese ambiente es muy difícil de ver. Es más, todos estos tipos iban a los mismos colegios. Porque con Cecil, con William Cecil, a John Dee lo presenta un compañero del colegio. ¿Pero dónde iba? Y después del colegio universitario, a Cambridge, a donde accedía la clase alta. Y un dato que me quedó por decir, cuando estas personas se apropian de esas tierras, expulsan a todo el campesinado. Exacto. Y ahí aparece, en definitiva, que en Inglaterra vas a tener después, mientras los españoles estaban haciendo su siglo de oro, no solo en España, sino en Hispanoamérica, con las universidades, los cabildos, etcétera,
universidades que eran con las lenguas indígenas, con el latín, el griego y el español, o sea, muy, muy amplio todo. Vas a tener una Inglaterra en donde 1 de cada 2 hombres era un desposeído. Era toda esa población rural que después va a ser el proletariado de la Revolución Industrial, que queda en la pobreza porque los expulsan a todos. Increíble. Sí, vos sabés que mucho de esto lo cuenta, y ese panorama epocal que haces, Pablo, de cómo se convivían, ¿no?, la más alta ciencia de rigor con el ocultismo y el hermetismo. Incluso de John Dee, he leído, esto lo cuenta, hay una autora que es la más importante historiadora del ocultismo británico, que es Frances Yates, que es una mujer, una historiadora inglesa que escribió dos piezas que para mí son fundamentales: el Iluminismo Rosacruz, que después también quiero hacer alguna mención sobre esa logia, y la filosofía oculta de la época isabelina, donde cuenta que John Dee llega, ¿no?, a reunir una de la biblioteca más grande de toda Europa, en una localidad ribereña de Mortlake. Llega a reunir la biblioteca esotérica y de ciencias de rigor, insisto, física, matemática, más importante de toda Europa. Ni el museo, ni la biblioteca del Museo Británico debe tener los escritos, o hoy debe conservar mucho de lo que en su momento se albergaba ahí. Era como una especie de nueva biblioteca de Alejandría, ¿no? Solo que esta no se quemó, no sabemos bien, había de distintos niveles de hermetismo. Pero una cosa muy importante que dice Yates acerca de la figura de John Dee. John Dee tenía ese fanatismo casi pitagórico de ver la naturaleza transida en clave numérica. Creía que los números explicaban la naturaleza, creía que el hebreo, por supuesto, era el lenguaje de Dios, entonces había toda una numerología con palabras hebreas y números, y a través de la matemática como lenguaje y la geometría, la aritmética y la geometría como lenguajes propios de la naturaleza, y utilizó ciertos aspectos cabalísticos para hacer su cartografía al servicio de la corona británica y convertir a Inglaterra en una potencia talasocrática que dominara los mares. El imperialismo. El imperialismo mal inglés. Llamado imperialismo. No olvidemos que el siglo XVI y XVII es el siglo de la piratería. Empieza con Isabel. Empieza con Isabel. Es decir, y con plata de Cecil. Se aprobaba el contrabando en el dominio de los mares. Sí. Los holandeses y los ingleses se caracterizan por parasitar la extracción de metales preciosos del Nuevo Mundo, y los más afamados piratas ingleses empiezan todos a surgir a partir de esa época. Terminan todos convertidos en nobles, pero acá ese es el mismo proceso con los piratas financiados por usureros. Pero imagínate qué cloaca de la que estamos hablando, si hablamos de usureros y despojadores de bienes aplicados a la religión, que los tipos se lo apropian, los roban, los aplican a la usura y después con eso financian piratería. ¿Qué clase de nobleza puede ser esa? Por eso también tienen una pompa que hasta lo ves en la nobleza británica hoy en día, y seguramente hay excepciones, por supuesto, pero hasta estéticamente es desagradable, ¿no? Sí. O sea, pero hay una depreciación, ¿no?, de lo que fue. Pero una nobleza que no tiene nada de noble, aparte. Porque si Inglaterra es la Inglaterra de Tolkien, si la Inglaterra es la de la saga artúrica, sí, si la Inglaterra es la Inglaterra de Shakespeare o de Chesterton, yo me confieso anglófilo, digamos. Pero esta es otra. Es que es una Inglaterra que reemplazó a la otra. Hay una autora, Bárbara Tunchham, que dice concretamente: algo pasó en el siglo XVI, Inglaterra cambió. Y lidera, dice, una suerte de movimiento político internacional destinado a destruir lo que quedaba del antiguo orden, que había sido el orden medieval. La pérfida, o sea, la pone... La pérfida del bidón. Es la Inglaterra, que muchos dicen que es England, digamos, la tierra de ángeles, que se convierte en tierra, insisto, salvando las excepciones que seguramente ha habido, honrosísimas, pero que se ha convertido en tierra de demonios, ¿no? Claro. Y bueno, acá se aplicaría la máxima medieval de que corruptio optimi pésima, ¿no? La corrupción de lo mejor es lo peor. Claro. O sea, algo de buena calidad que se corrompe termina siendo mucho peor que algo que no era tan bueno, también corrompido, ¿no? O sea, pues sabés que John Dee muere en 1608, como ya dijimos al principio del programa, y en 1614 aparecen unos documentos, también para traerlo con algo de la actualidad,
los famosos Fama Fraternitas Rosacruces. Una especie de manifiesto que vendría a ser como la carta orgánica de una organización, secreta por momentos, discreta por otros, que fue integrada por grandes miembros de la nobleza británica y de la erudición, ¿no?, de las grandes universidades británicas, inglesas más particularmente. Y después las Confessio, que fueron el segundo documento que aparecieron. Y este rosacrucismo, ya insisto, de que incluso el Ian Fleming, creador de James Bond, se dice tenía una membresía o hacía una reivindicación a través de los símbolos y la estética del personaje. Y también que todos era conocemos. de los servicios secretos, Ian Fleming. Y también él era. Bueno, el MI5, ahí está, claro. El MI6, son consecuencias de este trabajo ya de la guerra que nosotros hemos dado a llamar guerra invisible, la guerra claro. por otros medios, la guerra psicológica, la ingeniería social, ¿no?, la batalla cultural, obviamente contra esa hispanidad, insisto, que iba desde Filipinas, ¿no?, hasta las Américas, ¿no? Sí, donde nunca se ponía el sol, ¿no? En la época de Carlos V era emperador, no se ponía el sol. En la época, ¿no?, de Carlos V. Fue el imperio más grande del mundo. El más grande y más extenso y más diverso. Porque mientras nosotros tuvimos acá un imperio español que formaba, insisto, sin caer en la leyenda rosa, que formaba virreinatos, en el norte se montaban colonias. Claro. Por eso está tan mal cuando yo escucho a alguien que dice, no, cuando éramos colonia nunca la fuimos colonia española. No, fuimos colonialismo virreinato. Español. Fuimos virreinato. Nunca existió. Claro. O sea, el virrey era representante del rey. Y bueno, nosotros somos Argentina, Argentum, somos un desprendimiento. El Río de la Plata es el virreinato del Río de la Plata, que es a su vez un desprendimiento del virreinato del Perú. O sea, fuimos alguna vez, éramos, también, como dice nuestro amigo Patricio Lons, no éramos de España, éramos España. Claro, en todo caso éramos otro tipo de españoles, pero éramos España. Seguramente. Sí, pero además, como bien decís vos, distintos grupos étnicos, los más diversos, que lograron amalgamarse y en muchos casos fusionarse, dando lugar a pueblos nuevos. Entonces, a identidades nuevas. Eso solamente se logró en esa matriz que, como bien decís, no tiene por qué, no es necesario tampoco hacer una leyenda rosa, y sería faltar la verdad, pero ciertamente está muy lejana de esa leyenda negra. Ahora, respecto de John Dee, que vos decías del tema del ocultismo y demás, él cuando va a asumir después Isabel... Voy a leer un fragmentito que traje. ¿De la autora? No, de un autor que se llama Joel Levy. Sí, lo conozco. Pero... es un libro súper interesante. Sí, tiene algún dato interesante. Después te quería leer un pequeño parrafito para conectar todo esto que venimos hablando. Pero no te quiero interrumpir. No, simplemente que él escoge, también, digamos, hace una suerte de cálculo astrológico para escoger la fecha de asunción de Isabel I, digo bien, uh-huh. Y respecto de su media hermana, él se sabía y se denunciaba en aquella época de que él, cuando, digamos, María I gobernaba, uh-huh. que él hacía, digamos, le llegaba a la reina que hacía todo el tiempo trabajos de brujería, uh-huh. con tal de conspirar contra ella, entre muchas otras cosas. En realidad, John Dee, ¿cómo salta a la luz pública? Él trabajaba con el obispo Edmund Bohun, que era obispo de Londres. Cuando asume María I, ella empieza, la verdad que Felipe II, según algunos autores, está bien, no podía estar en todos lados el hombre, pero no estuvo tan presente, de hecho estuvo poco tiempo en Inglaterra. Estaba mucho más tiempo en Holanda, lo que sería, digamos, la zona de Flandes, digamos, o si no en España, pero en Inglaterra estuvo poco tiempo, no la apoyó mucho, y ella puede hacer poco. Cuando empieza a hacer esa suerte de reconstitución del catolicismo, nunca llega a recuperar las tierras que el Papa Julio III reclamaba y demás, pero sí por lo menos vuelve a amigar a Inglaterra con el Vaticano. Más allá de eso, el problema eran los católicos ingleses, que eran un montón y habían quedado como siendo ciudadanos de segunda, y después les fue mucho peor. Eran mirados casi como traidores a Inglaterra. Pero eso vendría después. Lo cierto es que ella se apoya mucho en el obispo de Londres, que era Edmund Bohun, y cuando se descubre una conspiración, el que cae, la citan a la corte, a Isabel, a la que va a ser Isabel I, y el que cae es John Dee, que era colaborador del obispo, con lo cual era una suerte de infiltrado. Ajá. Que ya estaba trabajando adentro. En el obispado inglés. En el obispado de Londres, así es. Qué increíble. No, yo para... contarte, acá tengo un librito muy interesante, bueno, ahí lo tenemos a don John Dee,
un fragmento, dice: los manifiestos Rosacruces, que es esta especie de conglomerar a miembros de la erudición británica a través de cierto hermetismo, con fines políticos, ¿no? Tratar de generar cambios culturales a través de los intelectuales. Esa ha sido la función histórica o la pretendida función de los intelectuales, que es generar un cambio de percepción también en las sociedades, ¿no? De hecho, se le adjudica a John Dee haberse anticipado a Marx, esto de que la filosofía no tenía que limitarse a interpretar al mundo, sino de transformarlo. Fue precursor de esa idiosincrasia de Carlos Marx que nos enseñan en las universidades. Dice: los manifiestos Rosacruces también reflejaban el trabajo de varios eruditos herméticos importantes de los siglos anteriores, particularmente del sabio inglés Dr. John Dee. Dee había formado una inmensa biblioteca y había viajado por toda Europa para entrar en contacto con otros eruditos. A pesar de que se le conoce en primer lugar como astrólogo, un servicio que desempeñó para la reina Isabel, también dominaba ampliamente otras prácticas como la geometría, la alquimia, la cábala, la magia. Utilizaba una bola de cristal para hablar con los ángeles, fíjate vos, y viajó a Bohemia para advertir al santo emperador romano que corrigiera su comportamiento. Sus escritos e investigaciones abarcaron muchos campos, desde las matemáticas y la lógica, la geografía y la reforma calendaria, o sea, fue un reformador del calendario, y creía en el poder, bien digo, del hermetismo como inicio de un nuevo mundo. En muchos aspectos era un rosacruciano modelo, por lo que se ha sugerido que en realidad Dee fue el verdadero Christian Rosenkreuz, fundador de la orden. Recordemos que los Fama Fraternitas tenían un nombre también en clave, llamativamente, de un tal Christian Rosenkreuz, que fue el que fundó esta logia hermética. Hay que decir, ahí termino la cita para no apabullarlos con datos y cuestiones, fragmentos biográficos de John Dee. Hay que decir que misteriosamente, cuando aparecieron, programa del que hemos hablado también, probablemente ahora acá en Confesión TV, Conclusión TV, perdón, tengamos nuevos públicos, pero bueno, ya hemos hablado también en las piedras guías de Georgia, de la que también hemos hablado en reiteradas oportunidades. Apareció una misteriosa firma de un tal Rosenkreuz, en realidad Christian R., que remite a esta figura. Por supuesto que son reivindicaciones pero hoy están en vigencia, son piedras, es un cromlech, ¿no?, en Georgia, que además anuncia, entre otras cosas, un deseado o un deseable invierno demográfico. No, habla de reducir la población mundial a solo 500 millones de personas. Bueno, y todos firmado por Christian Rosenkreuz. Todos sabemos el compromiso de las actuales élites, cuya matriz histórica o su genealogía más lejana está acá. O sea, hay una relación genealógica, filosófica y espiritual, si cabe la palabra. Todos sabemos el compromiso de las élites actuales con el control demográfico y la reducción demográfica, en particular de los países del así denominado tercer mundo. Y no solo eso, la justificación ideológica del control demográfico también proviene de la misma matriz, pero en el siglo XIX, con Malthus, con Galton, con Spencer, esa matriz, con Sankar. Hay una continuidad. Sankar ya en los Estados Unidos, ¿no? Seguro. Pero hay una continuidad en esa ecúmene, digamos, que, insisto, acá no estamos hablando de los pueblos, que hasta han sido víctimas y son víctimas, sino de determinadas élites, que de hecho empezaron traicionando a sus propios pueblos. Por eso decía, lo que va a ser el proletariado del cual va a hablar Charles Dickens, el autor de Oliver Twist, otro... Donde denunciaba el trabajo infantil, la injusticia, ¿no?, social social con el industrialismo. Ese proletariado viene de lo que estos usureros y piratas despojaron. Claro. O sea, después de usurpar y de robar esos bienes que eran de los monasterios, congregaciones católicas, etcétera. Entonces, esto es... Yo siempre, cuando hablo a veces, les digo a los alumnos que los grandes debates, y así como los grandes debates, los grandes conflictos en la historia, tienen genealogía. Tienen genealogía, y a veces, por eso hay que tener un sentido histórico profundo para comprender el presente y poder, al menos, avisorar con alguna nitidez el futuro. La diferencia entre los pueblos están aquellos que no recuerdan su pasado y aquellos que sí tienen ese sentido, esa conciencia histórica profunda. Nosotros no nos acordaremos que formamos parte de una enorme estructura imperial que fue civilizacional, que con sus más y con sus menos hizo cosas que nadie más ha hecho, y que fuimos, en términos teológicos, por así decir, catejón, porque éramos el proyecto opuesto a este. Exacto.
exacto. Éramos la barrera, el proyecto opuesto. Nosotros no nos acordamos, pero del otro lado sí se acuerdan. Por la misma razón que el regimiento que fue rechazado en Buenos Aires en 1806, hoy todavía desfila sin bandera porque saben que la bandera está acá. Ellos sí se acuerdan, eso es importante tenerlo presente. ¿Quiénes somos nosotros, de dónde venimos y a qué proyecto histórico y cultural pertenecemos, ¿no? Esto que decía es muy importante, Pablo, y también para los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Esto no se trata solamente de hacer un raconto de hechos pretéritos, sino ver el asidero en la actualidad. ¿Por qué no nos acordamos? Dice Pablo con enjundia, la enjundia que lo caracteriza. Porque somos productos e hijos de esa misma ingeniería social y ese lavado de cerebro que durante mucho tiempo la ingeniería, producto de los servicios de inteligencia, que a partir de esa nueva Inglaterra convertida o depreciada o degradada en pérfida Albión, se fue pergeñando y se fue construyendo, se fue vertebrando. Quiero decir una cosa, eso que dice Pablo de que ellos no se olvidan, se volvió a vivir por única vez en Malvinas. Porque hoy, cuando hablamos, ¿no? El otro día entrevisté en mi canal personal a Horacio Ricciardelli, ¿no? Que contaba, lo mismo me pasó cuando hablé con Nicolás Casanseu, cómo actualmente los oficiales, no soldados ingleses, los oficiales ingleses siguen teniendo un profundo respeto y siguen tronando, ¿no? Y siguen resonando todavía en la voz de aquellos combatientes por parte de Inglaterra, de Margaret Thatcher, de la Dama de Hierro. Siguen resonando eso. Nosotros 2 semanas más no hubiéramos aguantado en el suelo insular malvinense, por la embestida que habían sufrido en determinado momento de la guerra. Después las cosas, bueno, se presentaron. Los ingleses son testimonios que, insisto, con distintos veteranos de guerra he logrado acopiar, he logrado compendiar y bueno... No, incluso el libro No Picnic, ¿no? De Jeremy Moore es un libro donde dice no fue un picnic, no fue un paseo. Y aparte, a ver, después de la Segunda Guerra Mundial, lo cierto es que incluso del combate cuerpo a cuerpo, que es donde se ve más el coraje y cuán convencida está la persona que va a pelear, en el combate cuerpo a cuerpo, pero más allá del combate cuerpo a cuerpo y donde entra a tallar el coraje, pero también mucho más lo técnico, pese a que no estábamos en la mejor posición, no hay que olvidarse, y el elemento coraje también está, por supuesto, no hay que olvidarse que fuimos, después de la Segunda Guerra Mundial, el país que más bajas navales les produjo a la Marina de Guerra, ¿no? Simplemente entonces, como para ir redondeando, digamos... Sí, es interesante la temática, pero déjame agregar algo ahí, por en ese punto. Digo, esto de que ellos no se olvidan, ¿no? Que apareció en 1806, 1807... Y digo, en Malvinas ese espíritu y la vuelta de obligado, después en la época de Rosas. Ahora, fíjate que cuando finalmente sufrimos esa derrota, que uno en términos históricos la ve como momentánea, pero derrota al fin y que tiene que ver con nuestra contemporaneidad, el nieto de Winston Churchill, en la Cámara de los Lores, es un lord, dice, y acá la expresión clave está en el ahora sí. Ahora sí, a la Argentina hay que revolcarla en el fango de la humillación. Lo de revolcarnos en el fango de la humillación que este hombre postulaba para nosotros, bueno, cada uno analizará si esto tiene algo que ver o no con lo que ha pasado con nuestro país desde aquella época hasta acá, más allá de que antes había problemas también, por cierto. Pero el ahora sí creo que es la clave de la perspectiva histórica. ¿Por qué el ahora sí? Significa que había cuentas pendientes de antes, ¿no? Y no hay que olvidarse que Churchill es el hombre que celebró abiertamente, también en la Cámara de los Lores, el abuelo de este señor, la caída, por ejemplo, de Perón, diciendo que eso era para el Imperio Británico una noticia tanto más importante que que la victoria que habían tenido en la Segunda Guerra Mundial. Sí, la historia se repite, ¿no? Hay una cadena, ¿no? Y podríamos seguir. Efectivamente. Yo creo que la historia se repite, más allá de si se repite como parodia o se repite como desgracia. La historia se repite y siempre ha quedado, ¿no? Ese enfrentamiento casi, podríamos decir hoy, metafísico entre el Imperio Español, su legado y el imperialismo inglés. Siguen esas fuerzas chocando permanentemente. Una cosa que yo no dije y quiero
mencionar solamente es que hay una línea de investigación sobre la figura de John Dee, la menciona al pasar solamente para decir que no la desconocemos, que es la pertenencia de John Dee a la logia Einherjar. Solamente encontré 2 o 3 pasajes en apenas 1 o 2 autores, pero no encontré evidencia que lo vincule también con la logia Einherjar, que tendría planes absolutamente distintos al rosacrucismo, que fue un poco el rosacrucismo el vehículo, ¿no?, para hacer esa transformación, ese paso de la masonería operativa a la especulativa, etcétera, etcétera, ¿no? Que sabemos que a partir de 1717 Inglaterra también se convierte, ¿no?, en redil, en nodo de esta tan trascendente, reformadora de la historia como es la masonería especulativa. Ahora, lo que vos decís, Pablo, es cierto. Nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente evitar el olvido a través de un estudio y una comprensión profunda de la historia, de una revisión a conciencia de los acontecimientos históricos, y esto que le decís vos a tus alumnos, bueno, es materia obligada para cualquiera que ejerce la docencia, con espíritu crítico. Porque, a ver, yo hay gente que en cuanto a leyendas negras, más allá de que podemos hacer la genealogía, como vos bien decís, de las leyendas negras, dónde nacen, cuándo tienen asidero, dónde empieza la leyenda negra, con los servicios de inteligencia, con John Dee, fue una cosa espontánea, no fue algo mecánico u orquestado, pergeniado, digamos, más allá de esas múltiples interpretaciones, aunque podemos dar argumentos y pruebas de que sí hubo una planificación, con aciertos y desaciertos, con luces y sombras, lo que no podemos, me parece, bajo ningún punto de vista negar es que tal leyenda negra existe. Eduardo Galeano ha abjurado de sus venas abiertas y hay gente que sigue repitiendo, ¿no?, que acá lo que se montó en las Américas, o por lo menos en la Hispanoamérica, fue un verdadero genocidio, incluso con una alta dosis de sadismo sobre los aborígenes, sobre los nativos, yo prefiero decirle. Entonces, en ese punto concreto, lo que primero tenemos que hacer es dar lugar a que tal leyenda negra existe, porque incluso muchos de los que han sido instrumentos, cito el caso de Eduardo Galeano solamente por dar un ejemplo, incluso lo han reconocido y han abjurado. Él dijo estas palabras, más palabras menos, a escribir ese libro. Si yo tuviera oportunidad de volver a hacerlo, este libro no lo hubiera escrito, ¿no? Totalmente, y aparte, a ver, desde ya por eso es muy importante rescatar la buena fe, la honestidad intelectual, más allá de si uno considera que hay de pronto alguna afirmación errada o alguna tesis que no sería cierta, que aparte, como todo, uno también se tiene que someter al debate y a la crítica, eso está clarísimo, También hay muchos autores que provienen de esta matriz o que pertenecen a este ámbito, que son ingleses, ¿no? O que pertenecen al ámbito anglosajón. Yo antes citaba a Barbara Tuchman, pero hay muchísimos otros, Mannix, hay muchísimos otros que hacen una suerte de revisionismo y advierten este caldero del diablo, lo advierten como un tumor enquistado en sus propios países, pero uno de los primeros en advertirlo fue Shakespeare. O sea, tampoco es algo novedoso. O sea, y es un hombre que tiene, si vos lo lees, y era inglés, pero tiene mucho más que ver de pronto con las tradiciones con las que uno se puede sentir identificado con lo que representó esta nueva clase alta. Una cosa que me gustaría, para ir cerrando, pero mencionar, vos hablaste de batalla metafísica y ciertamente que lo es, Yo creo que en ese sentido hay que hacer un esfuerzo pedagógico, incluso autopedagógico, uno mismo, ¿no? Hacer análisis crítico de todo aquello que uno mismo por ahí, poner en crisis incluso las propias convicciones o lo que uno daba por cierto. Y es más, hablando de acción psicológica y de batalla cultural, una de las primeras víctimas de John Dee, de hecho fue víctima de John Dee, fue la reina María I, porque en definitiva en ese momento comenzaron a financiar toda una guerra, de una campaña en esa época de rumores de que estaba embarazada, de desprestigio. Les pagaban a los bardos para que se burlaran de ella en lo que llamaríamos los bares, las cantinas, ¿no? Entonces hubo una incipiente guerra psicológica ahí contra su propia reina, ¿no? Increíble. Sí, yo, Pablo, también vamos a ir cerrando, creo que no se agota el tema. Hay mucho más para mencionar. Hay muchísimo más para mencionar, hay muchísimo más para saborear de todos estos temas,
Pero me quedo con esto. Creo que nosotros estamos en un momento clave de la historia donde esos hechos, en apariencia pretéritos, en apariencia que han quedado lejos en el pasado, tienen un impacto y un asidero en el presente realmente muy grande. Si vos me preguntás, yo no creo que sea coincidencia que hoy, qué sé yo, todos estos intentos de balcanización, incluso de nuestro territorio, todo este fogoneo, que yo no creo muy espontáneo, lo que es el fenómeno de la Mapuche International League con sede en Bristol, en Bristol, en la calle 6 de la Logia, etcétera. Yo no creo que sean coincidencias, yo creo que son rebotes o remanentes de toda una ingeniería y de una lucha en contra de esa unidad espiritual que se había ganado a través de las de las Españas, de la gran comunidad española. Y está claro que el modelo... Hoy somos 450 millones de hispanohablantes en todo el mundo que que estamos siendo fragmentados por múltiples flancos, digamos, o sea, por todos lados nos están tratando. Ese centrismo sigue estando, a eso es lo que voy. No creo que sea una cosa del pasado, No, totalmente. Y de hecho, este modelo que es el que finalmente fracasa y que va a dar batalla antes de salirse o de pasar a la papelera de reciclaje de la historia, pero que es un modelo que no cierra, porque es un modelo en el cual el 0,0001% tiene más que todo el resto de la humanidad. No es el 1%, es el 0,0001%. Eso David Rothkopf lo plantea bien en el libro Superclase del año 2008, tipo que fue secretario de Comercio de Clinton, funcionario del Banco Mundial. Este modelo al que le sobra gente. La porque Universidad de Zurich. Hay un montón de estudios, sí, que lo hacemos. Morán con la hidra mundial, hemos tratado ese tema también. Es un modelo que no les cierra y digamos, y bueno, ellos empecinados en lo que ven, entienden que el problema es la gente y no es el modelo que ellos han logrado imponer a nivel mundial, y que no cierra tampoco existencialmente, ¿no? Bueno, donde han hecho pie estas ideas o las ideas que esta gente ha difundido son modelos de sociedades tristes, donde el vacío existencial es muy profundo. Hemos desembocado en esta posmodernidad en donde el sentido de la vida ha sido diluido, y esto no es precisamente por el triunfo de nuestras tradiciones, es porque se nos han impuesto o nosotros tontamente hemos comprado la mal llamada tradición de este sector, que es el hegemónico, sin ningún lugar a dudas. Con más, con menos, con aliados, con sobornados, con idiotas útiles, pero en definitiva es el sector hegemónico, no es aquel del cual nosotros supimos formar parte. Por eso creo que nosotros debemos reencontrarnos, y creo que en otros ámbitos culturales debiera pasar lo mismo, reencontrarnos a nosotros mismos y empezar a construir un modelo distinto, dialogando con otros pueblos e incluso con otras civilizaciones, es decir, salgámonos de este modelo que no es nuestro, pero no solo no es nuestro, sino que es mezquino y que no nos cierra ni cuantitativa ni cualitativamente. Pablo, ha sido un gusto. El gusto es mío. Un placer. Espero que sea del público. Y un honor volver a compartir, más allá del público, lo voy a decir, porque ya están acostumbrados, no es por una cuestión de desprecio que unos hace, digo, yo me enriquezco conversando contigo, así que ya de por sí eso lo valoro, y creo que eso es lo que justamente el público valora, cómo nos hacemos sinergia, como se les llama ahora. Ha sido un gusto volver a compartir una nueva charla de café contigo. Vuelvo a agradecer, reitero mi agradecimiento a la gente de Conclusión TV que nos ha brindado este hermosísimo espacio, confortable, dignísimo para hacer nuestras conversaciones. Y bueno, a ustedes los invitamos a reencontrarse con nosotros en la próxima emisión de La Brújula. Gracias por todo. Gracias. Chau.